Buenas noches, se dirige Rolando Emanuel Jiménez. Estoy aquí con el doctor y gran amigo Carlos Rivera Lugo, quien ha sido un estudioso del tema del estatus de Puerto Rico, autor de libros y ensayos sobre el tema, y que nos honra otra vez con su comparecencia a un live del bufete de Emanueli. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Rolando, y buenas noches a todos los que nos van a estar compartiendo con nosotros, ¿verdad? En la noche de hoy. Muy agradecido de esta nueva oportunidad para compartir, ¿verdad? Contigo sobre temas de mutuo interés. Sí, estuvimos hablando el año pasado sobre el asunto del referéndum de estadidad sí o no, que arrojó el resultado de que entre los que fueron a votar, ¿verdad? Porque hay que ver el universo de los electores, pues un 52% escogió la estadidad y eso ha dado paso a unas iniciativas del Partido Nuevo Progresista y del gobierno muy controversiales en cuanto a la elección especial para elegir unos compromisarios que van a ir a cabildear en el Congreso y que van a recibir unos salarios exorbitantes de 170 y pico mil dólares, pero también hay contraparte otros esfuerzos también para lidiar con el asunto del estatus, que es el tema que nos trae hoy, obviamente, es la ley para la autodeterminación de Puerto Rico del año 2021, presentada por la representante Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés, y que se presentó el 18 de marzo de este año. Yo quería mencionar, ¿verdad, Carlos, que en tu trayectoria académica y política estudiaste junto a Manuel García Pasalacua el proceso de consulta y negociación que hubo en el año 1989, el famoso proyecto aquel de J. Bennett Johnston, ¿verdad? Y que ha sido siempre objeto de estudios de todas las perspectivas y a veces se consideraba un posible modelo para lograr la solución del estatus, pero colapsó bajo el peso del inmovilismo y de ciertas posturas, obviamente, que descarrilaron todo el proceso. Y en ese sentido, pues, estamos ante una nueva ronda de análisis de la situación del estatus. Como siempre, esta transmisión la coauspicia la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Agradecemos profundamente que nos permitan transmitir este programa por su página de la delegación de Ponce. Hay que decir siempre, porque si no mi socia, la licenciada Jessica Méndez Colbert, me mata, hay que decir siempre que es la delegación del año y que están haciendo definitivamente un trabajo extraordinario en el apoyo a los abogados y abogadas de la región sur. Pero sin más preámbulos, Carlos, a mí me gustaría iniciar este diálogo con una pregunta para darnos el contexto, ¿verdad? De umbral. Si nos pudieras hablar un poco sobre cuál ha sido el desarrollo histórico del proceso de solución del estatus, ¿verdad? Ha habido diferentes iniciativas, hubo proyectos en la década de los 30, de los 40, hubo un plebiscito en el 67, diferentes plebiscitos auspiciados por el Partido Nuevo Progresista, con diferentes resultados, diferentes cuestionamientos de legitimidad, iniciativas de parte del Ejecutivo Federal para propiciar un proceso de solución del estatus, pero muy tímidas, como fue la asignación por Obama de los raquíticos 2.5 millones de dólares para celebrar el proceso de educación. Así que, ¿cuál es esa historia, Carlos, para entrar en contexto? Bueno, yo creo que fundamentalmente podemos hablar de dos modelos, ¿verdad? Que han existido al respecto. Uno que se inició en 1967 bajo la gobernación de don Luis Muñoz Marín. Fue el famoso plebiscito que se celebró en aquel año y que precisamente, y cuando hablo de un modelo, porque el modelo de Muñoz era imponer el Estado Libre Asociado como una solución permanente
al resto del pueblo de Puerto Rico a través de la obtención de una mayoría significativa en esa consulta. Y algo que obtuvo, porque lo obtuvo ciertamente, el ELA obtuvo un apoyo de sobre el 60%. La estadidad, que estuvo representada por lo que fue el precursor, ¿verdad?, del Partido Nuevo Progresista, que todavía no existía. Estamos hablando de Estadistas Unidos, que fue una ruptura que presidió Luis Ferré con el Partido Estadista Republicano, que se abstuvo, ¿verdad?, oficialmente, pero Ferré quiso participar y ahí se estableció la base, ¿verdad?, futura para el movimiento anexionista como lo conocemos hoy, ¿verdad?, bajo el Partido Nuevo Progresista, que se creó posteriormente. Pero lo cierto es que ese modelo se inicia, se nombra una comisión bilateral, una famosa comisión de estatus que decide redactar un nuevo pacto de unión permanente. Se aprueba el nuevo pacto de unión permanente en el Congreso, se le envía a quien en ese momento estaba ocupando la presidencia, que era Gerald Ford, ante la renuncia de Richard Nixon. Y Gerald Ford sorprende a todo el mundo el 31 de diciembre de 1977, dejando entonces un proyecto de resolución para admitir a Puerto Rico como Estado de la Unión Federal. Era la primera vez que entonces un presidente de Estados Unidos hace una propuesta de esa naturaleza, porque hasta ese momento realmente ningún presidente jamás había ofrecido como tal la estadidad siendo presidente. Como candidatos todo el mundo han ofrecido la estadidad, pero luego como presidentes buscan la manera de esquivar cualquier compromiso concreto. Pero Ford entonces propone, en vez del pacto de unión permanente, que él entiende que no es algo que esté en el mejor interés de Estados Unidos, o Estados Unidos siente que el problema colonial de Puerto Rico está empezando a agravarse y hay que buscar algún tipo de solución más definitiva. Y el ELA para los policy makers en esos momentos en las estructuras de poder, pues entendían que ya no resultaba ser una opción viable para solucionar tanto las controversias internas en Estados Unidos como también las controversias entre Estados Unidos y las Naciones Unidas en relación a Puerto Rico. Después de eso, bueno, ese proyecto no se actúa sobre él. Luego el Congreso trata en 1989, como tú mencionas, de optar por otro modelo, otro mapa de ruta, que no fuese que el que saque mayoría le imponga su solución a todos los demás. Y es el proceso de consulta y negociación que empezó en el 1989 y duró hasta febrero de 1991. Y es interesante porque ese proceso de consulta y negociación es en gran medida propuesto por George Bush padre, que apoyaba la estadidad, pero lo que propuso como mapa de ruta era que los tres partidos le escribiesen una carta solicitándole que él le pidiera al Congreso iniciar un proceso de consulta y negociación donde las tres opciones estarían en igualdad de condiciones, donde aplicaría el derecho internacional y donde la fórmula que finalmente se sometiese a la consulta de los puertorriqueños fuera autoejecutable. Un gran avance en ese sentido. Pero el gran problema que tuvo ese proceso de consulta fue que ciertamente, de nuevo, el ELA no recibió prácticamente atención, sobre todo luego de que Hernández Colón, al igual que están haciendo algunos populares en estos días con el proyecto de las congresistas Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez,
pues Hernández Colón, cuando le preguntan si el ELA que él propone está fuera de la cláusula territorial, no, él dice no nos interesa la soberanía, queremos que la soberanía siga en manos del Congreso. Y de ahí en adelante el Congreso perdió interés en el ELA porque entendió que el ELA iba a seguir siendo parte del problema. Y es interesante, la estadidad, luego de toda una serie de estudios que hacen, se dan cuenta también que va a tener un altísimo costo, que prácticamente en tiempos en que Estados Unidos está tratando de reducir los gastos públicos, va a decir, admitir un estado como el de Puerto Rico, que es un territorio todavía, un país en vías de desarrollo, pues iba a representar un costo para Estados Unidos, para que pudiera ser admitido en igualdad de condiciones y sobre todo por las condiciones que los anexionistas le estaban tratando de imponer, como el idioma español como uno de los idiomas principales, que el Estado de Puerto Rico pudiera tener su propio equipo olímpico, que no pagara impuestos federales durante un periodo extraordinario de tiempo, etcétera, etcétera. Toma nota, Carlos, toma nota de que la situación de la pandemia va a disparar el déficit federal. Sí. Por los estímulos, los trillones de dólares que se están invirtiendo en la economía y en la ayuda a la gente que está sufriendo por la pandemia. Claro. Y entonces estaríamos en ese escenario de ese enorme déficit que existía en esa época. Así claro, que tendría la misma situación de estar velando el costo de cualquier solución del estatus. Claro. Y en medio, y entonces para un poco culminar lo que es ese modelo, el que Luis Ferré admitió públicamente, ¿verdad? Al concluir todo ese proceso, que había sido la opción más favorecida, fue la independencia, la que los congresistas entendieron que estaba en su mejor interés, hasta el punto que por primera vez proponen una transición suave y sólida, por ejemplo, de 20 años, manteniendo el nivel actual de transferencias federales. La posibilidad de mantener una ciudadanía dual, que siempre son los dos cucos, es decir, que dejan de llegar los fondos federales si somos una república y que nos quitan la ciudadanía. No, ambas cosas el Congreso estuvo dispuesto a negociarlas en ese sentido. Es la primera vez, porque en el pasado siempre los proyectos que se habían radicado sobre la independencia eran prácticamente para castigar, eran bien restrictivos. Y finalmente se descarrila el proyecto porque muchos de los republicanos, que ahora se repite la historia, no estaban dispuestos a ofrecer la estadidad en un proceso autoejecutable, porque entendían que la estadidad para Puerto Rico tendría implicaciones también internas para las aspiraciones de los republicanos en términos electorales, sobre todo porque se ve a Puerto Rico como potencialmente un estado que va a votar mayoritariamente demócrata. Luego de ese proceso, pues vamos a ver cómo Pedro Rosselló González, como gobernador, logra retomar un poco el modelo de Muñoz, y trata de reescribir el discurso de la estadidad. Es decir, el discurso de la estadidad ya no para solucionar un problema colonial, sino para solucionar un problema de igualdad de derechos para un grupo de ciudadanos de Estados Unidos en ese territorio llamado Puerto Rico. Y por lo tanto, es un modelo de derechos civiles. Estamos hablando que se entienda, al igual, por ejemplo, similar a Washington DC, prácticamente. Se nos quiere equiparar el problema de la admisión de Washington DC a la de Puerto Rico, es decir, un grupo de ciudadanos estadounidenses que no pueden votar por el presidente ni pueden contar con representación en el Congreso, ya no como un problema colonial. Y entonces Rosselló consigue un gran aliado, Don Young, representante por Alaska, que empieza a promover una serie de procesos que privilegian la estadidad y que ponen tanto a los populares como a los independentistas a la defensiva
¿verdad? Y por eso, pues nada, en esos plebiscitos, en esas consultas, uno ve que tanto populares como independentistas buscaban la manera de no participar, de no reconocer sus resultados. Y entonces, finalmente, eso se agota, ¿verdad? Ese proyecto, aunque ciertamente el proyecto que radica Jennifer González sigue en esa misma línea, es decir, es un proyecto que sigue el mapa de ruta, es decir, convencer al Congreso de Estados Unidos que en Puerto Rico hay una mayoría que quiere la estadidad y que no importa que pueda haber una cantidad casi igual de puertorriqueños que creen otras cosas, pero que como es una mayoría, aunque por más simple que sea, que es cuestionable, ¿verdad? Yo creo que las pasadas elecciones en Puerto Rico nos llevan a cuestionar muchas cosas en cuanto a la legitimidad de muchos de sus resultados, especialmente cuando se empieza a hablar, ¿verdad?, de maletines que iban apareciendo, ¿verdad?, sin las debidas actas, etcétera, etcétera. Aquí hay muchas dudas, ¿verdad? La unidad 77. Sí, sí, sí. Así que pues está ese proyecto que lo que pretende es que Estados Unidos entonces se manifieste a favor de la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión. Fundamentalmente es bien sencillo, que incluso no tenga ni tan siquiera que aprobar una acta habilitadora del Estado para asegurarse que está en equal footing, es decir, que está en igualdad de condiciones con los demás estados antes de que sea admitido. El proyecto trata de que se reconozca que Puerto Rico, tal como está en estos momentos, está en equal footing, que es muy difícil que se le acepte eso porque ya muchos congresistas han dicho que en términos económicos Puerto Rico no está en igualdad de condiciones para estar pidiendo admisión, ¿verdad? Sin hablar de la oposición que ahora es mayor que la que hubo en el pasado del Partido Republicano hacia la admisión de Puerto Rico, porque entienden que rompería el balance en el Congreso, especialmente en el Senado, al admitir dos nuevos senadores y que se espera que los dos sean demócratas, ¿ves? Y en ese sentido, en esa pelea que hay entre demócratas y republicanos, la estadidad se ha convertido en una bandera de los republicanos. Incluso por eso hasta el presidente Trump se manifestó continuamente en contra de la estadidad. Sí, le digo a Rosselló, hijo, que si venía la estadidad, si él le garantizaba dos senadores demócratas, republicanos. Claro, claro. Lo dijo en tono de broma, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. No, y entonces viene el proyecto de las dos congresistas puertorriqueñas, ¿verdad? Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que entonces tratan de revivir una combinación de un mapa de ruta o un modelo que ya habíamos visto previamente en el proceso de consulta y negociación, pero incluso en una resolución de la que muy poco se habla en estos días, que es una resolución presentada en varias ocasiones por el representante por Oakland, ¿verdad? Ronald B. Dellums era demócrata, era de los Social Democrats del Partido Demócrata, es decir, era del grupo de Bernie Sanders. Y que esencialmente el proyecto de Dellums decía, si queremos que el pueblo de Puerto Rico decida o si se autodetermine, hay que ponerlo en condiciones de decidir libremente. ¿Y cómo lo ponemos en condición de decidir libremente? Se tiene que reconocer que el pueblo de Puerto Rico tiene el poder soberano para convocar una asamblea o convención constituyente o constitucional o de estatus, ¿verdad? Con el propósito entonces de, desde esa convención o asamblea, deliberar y llegar a una propuesta sobre cuál es la opción que prefiere el pueblo de Puerto Rico y para que le informe al Congreso sobre el particular y que el Congreso no tenga la opción
para negarse a aceptarla, porque estamos hablando de que ya ha reconocido la voluntad del pueblo de Puerto Rico para ejercer en el ejercicio de su soberanía inherente, ¿verdad? Como pueblo y como nación, pues entonces a tomar sus propias decisiones libremente. Y eso es lo que se llama un proceso vinculante, que siempre ha estado ausente de los otros trámites. Estados Unidos no ha querido comprometerse con aceptar el resultado del proceso de autodeterminación. Eso es. Eso es bien importante, porque para otros ejercicios inoficiosos, donde el Congreso mira para el lado, pues estamos perdiendo el dinero, el esfuerzo, y realmente no llegamos a ninguna parte con todo eso. Claro. Y entonces el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez lo que está diciendo es, pueblo de Puerto Rico, el Congreso te va a reconocer tu derecho inherente a convocar una convención de estatus, una elección para la integración de esa convención y para que delibere sobre cuál es la opción que prefiere. Luego entonces presentar en una votación al pueblo de Puerto Rico y que el resultado de esa votación se le estaría presentando finalmente de una manera autoejecutable al Congreso. Y entre tanto, y aquí está la similitud con el proceso de consulta y negociación, también se crea, a la vez de que se convoca la creación de una convención de estatus en Puerto Rico, se crea una comisión bilateral con los principales líderes del Congreso y del Ejecutivo que tienen que ver con Puerto Rico y de las comisiones congresionales, etcétera. Una comisión bilateral que va a estar continuamente en conversaciones y en consulta con la Convención Constitucional de Estatus de Puerto Rico, con el propósito de asegurarse que lo que finalmente decida esa convención no sea una propuesta imaginaria, es decir, de lo que, ¿sabe? Montada sobre el wish list, ¿verdad? De cualquiera de los partidos que pueda estar en mayoría en ese momento, pero que no tiene ningunos visos de realidad, ¿verdad? De poder ser aprobado. Por eso es que esa comisión bilateral tiene una composición bien interesante, porque tiene no solamente los líderes de la mayoría en la Cámara y el Senado, sino también del Comité de Recursos Naturales, ¿verdad? Y también del Comité de Energía del Senado, o sea que ambos comités que tienen que ver con Puerto Rico tendrían sus líderes principales en esa comisión, pero también del Departamento de Justicia y del Departamento del Interior. O sea que la rama ejecutiva, en un arreglo que no es tradicional en términos de las cuestiones de separación de poderes, porque estamos hablando de que el Congreso está ejerciendo sus poderes bajo la cláusula territorial, pero va a insertar a dos miembros. Por eso dice el proyecto, con el consentimiento del speaker o con el consentimiento del líder de la mayoría del Senado, va a haber estos participantes del Departamento de Justicia y el Departamento del Interior, porque es que tiene que haber una retroalimentación, como tú muy bien dices, en cuanto a qué es viable y qué es constitucional, y así mismo lo dice el proyecto, que se pueda asesorar a los que participen en la convención de estatus sobre qué cosas que se estén proponiendo ahí se ajustan al derecho norteamericano y a los intereses de Estados Unidos para que lo que salga sea viable, y por eso es que podría ser vinculante, porque ya en esta comisión bilateral se hayan negociado los términos y condiciones que se le presentarían al pueblo para que eventualmente el Congreso pueda aceptarlo sin ningún problema. Además de que la otra gran condición es que las únicas opciones que se pueden discutir son opciones no coloniales y no territoriales, es decir, fuera de la cláusula territorial. Están fuera de la cláusula territorial. Y por eso es que, pues nada, en el Partido Popular ha habido un sector que ha estado brincando y es escandaloso que en pleno siglo XXI, después de 21 años
¿sabes? Donde hay un ELA en crisis, pero pues, si uno dijera que uno está hablando de la crisis del ELA desde ayer, pero es que esto ya desde los 60 se está hablando de ello, ¿verdad? Y entonces, y que sigan abogando por un ELA colonial, un ELA territorial, como les llaman ellos, que está muy afín a una escuela de pensamiento muy minoritaria, ¿verdad? Que uno la vio expresarse en un artículo que hace un poco más de un año que salió en una revista de Harvard, que habló de que el federalismo poco a poco iba desarrollando ya no solamente un federalismo con estados, sino federalismo también como territorios, como unos estatus permanentes, ¿verdad? Territorios bajo la cláusula territorial. Y entonces, pues ahí están figuras como Melo Muñoz, Acevedo, José Alfredo Hernández Mayoral, que llama la atención que según la información que ha circulado en el día de hoy, en la reunión que anoche tuvo la Junta de Gobierno, ¿verdad?, del Partido Popular, no se atrevieron a hablar a favor del ELA territorial. Y por otro lado, el actual presidente del Senado, José Luis Dalmao, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, pues estuvieron abiertamente a favor de un ELA no territorial, fuera de la cláusula territorial. Incluso se aprobó una declaración que, aunque hay unas partes que están abiertas a discusión, claramente habla de un nuevo modelo, ¿verdad? Del Estado Libre Asociado, que no esté sujeto a los poderes plenarios del Congreso y que además se adopte en la forma de un tratado bilateral, no implícito, sino explícito. Es decir, un tratado. Y cuando hablamos de un tratado pues ya soberanía. Eso es, son entre dos entes iguales, dos entes soberanos iguales, ¿verdad? Así que ya uno ve que esa batalla se está dando en el Partido Popular. Uno escuchó también en días pasados hasta Sila María Calderón también hablando a favor del ELA territorial. Es decir, toda esa vieja guardia. La vieja guardia sigue inclinada a defender lo existente. Y sin embargo, el Congreso ha hecho claro, por lo menos en esta resolución, que eso no va, que ellos están dispuestos a considerar ELAs no territoriales. Perfecto, conversan sobre eso. Ya Nidia Velázquez se lo ha indicado a José Luis Dalmao, al presidente del Senado. Y los estadistas, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Por qué están atacando? Déjame aportar algo aquí sobre los populares, porque en la declaración que hacen, escogen un lenguaje a propósito que es fuera de los poderes plenarios del Congreso, y es a base de una interpretación de que el Congreso puede restringirse o autolimitarse en el ejercicio de los poderes bajo la cláusula de los territorios. Claro. Por ende, ellos podrían aceptar un ELA dentro de la cláusula de los territorios, pero por algún ejercicio unilateral del Congreso, el Congreso diga: yo no voy a hacer nada más que interfiera con este acuerdo que tengo contigo, pero sigue siendo algo dentro de la cláusula territorial. Y el proyecto de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez es claro en que cualquier solución alternativa a la estadidad, a la independencia o la libre asociación tiene que ser fuera de la cláusula territorial. O sea, no es lo mismo fuera de la cláusula territorial que fuera de los poderes plenarios del Congreso, porque los poderes plenarios del Congreso se ejercen dentro de la cláusula territorial, y es como que un juego de pies para no irse necesariamente hacia el lado de la soberanía y la independencia, ¿verdad? Porque como la Casa Blanca ha dicho que la libre asociación es una modalidad de independencia, pues ellos quieren acomodarse en ese lenguaje. Pero
a mí me sorprende, ¿verdad? Que el proyecto es claro, el proyecto deja la puerta abierta para que haya creatividad, siempre y cuando fuera al otro lado, ¿verdad? Fuera de la cláusula de los territorios. Eso. Por ende, no se está excluyendo algún tipo de modelo diferente a una libre asociación, pero es más difícil tú tratar de llegar a un modelo en el cual no estás hablando de independencia ni de libre asociación y sin embargo todavía está fuera de la cláusula de los territorios. Habría que inventarse otro tipo de estado de soberanía que es difícil tú hallar esa excepción, ¿verdad? Porque sería como algo, un estado de excepción. Así que yo creo que todavía la pelea estaría casada ahí dentro del Partido Popular en términos de los conservadores en cuanto al estatus, porque tú te acuerdas del proyecto de Fasal Zamora, que es como una lista de deseos también, ¿no? Y que tiene unas ambigüedades. El estar o no estar dentro de la cláusula de los territorios es algo bien sencillo, o sea, es prácticamente blanco y negro, o sea, tú no puedes estar medio dentro de la cláusula de los territorios. No. Y por eso es que el proyecto, el avance, entre otros, ¿verdad? Uno de los avances es que te establece claramente que hay que resolver el problema colonial y obviamente el estatus territorial de Puerto Rico actual no es una solución al problema colonial. Y en ese sentido es un avance. Si se aceptara eso por las fuerzas políticas del país, pues tendríamos una discusión un poquito más concreta y fuera de esas listas de deseos y de esas aspiraciones que no se pueden cumplir dentro del ordenamiento constitucional de Estados Unidos. Sí, y sobre todo que hay que entender que lo que, así como un Congreso en particular que tiene un tiempo definido de duración, decida ejercer sus poderes plenarios, ¿verdad? Bajo la cláusula territorial con Puerto Rico, no puede amarrar congresos posteriores. ¿Qué es lo que hemos visto? Sí, pues ¿qué fue el ELA? ¿Ah? El ELA, aprobado in the nature of a compact, ¿verdad? Como si fuera, sí, y donde se reconoce un grado de gobierno propio, que obviamente con el tiempo se ha ido restringiendo y limitando cada día más hasta el punto de que hoy prácticamente muchos de los poderes de ese autogobierno que se les reconoció a Lela en el 52 está en manos de los amigos y las amigas tuyas de la Junta de Control Fiscal. Eso es un golpe bajo, eso es un golpe bajo. Y entonces, pero por otro lado están los estadistas, porque los estadistas rechazan esta fórmula, sí. Este mapa de ruta. Uno, porque ellos están claros de que el Congreso, si depende del Congreso, Puerto Rico no va a ser Estado. Ellos, en ese sentido, pretenden provocarle una crisis política, ¿verdad? Eso ha sido todas estas comisiones de la igualdad, el plan Tennessee, el famoso plan Tennessee que nunca se atrevieron a ejecutarlo porque era realmente un plan, una ofensiva bastante agresiva. Sediciosa. Sí, pero enviaron allá pues, en esa comisión de la igualdad una serie de personas que lo que fueron fue a pasear y a reunirse con viejos amigos en el Congreso y que no adelantaron nada. Y ahora quieren volver a lo mismo, ¿verdad? Y porque el gran problema es que lo único que le queda es el espectáculo, ver de qué manera montan un espectáculo que le crean un problema político a Estados Unidos. Por eso quieren también amarrar lo de Puerto Rico con lo de Washington DC. Y entonces viene Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez y dicen, no, el problema de Puerto Rico no es como el de Washington DC. O sea, Puerto Rico no es un distrito que no tiene representación. Puerto Rico es una nación. Exacto. Que está bajo el poder colonial de Estados Unidos en pleno siglo XXI. Y en ese sentido aquí estamos ante un problema colonial. Y que el derecho internacional reconoce que aún los pueblos coloniales
tienen un derecho inalienable, ¿verdad?, a su libre determinación, para poder decidir su futuro, y que en el caso de Puerto Rico la fórmula que está proponiendo el Partido Nuevo Progresista es imponerle una sola opción que casi la mitad del país, si no la mitad, cree que viene a ser lo mismo que la culminación de la colonia, porque es hacer la dependencia colonial algo permanente, algo permanente. Bueno, y aparte de las objeciones que hay en términos de derecho internacional sobre si un país invadido se puede integrar legalmente al país invasor, ¿verdad? Claro, eso es un issue ya ético y jurídico en términos de derecho internacional. Sí. Y la otra pieza de esta ecuación de por qué los estadistas se oponen a este modelo de solución del problema es que la estadidad es la bandera de lucha electoral del Partido Nuevo Progresista. Es lo único que ellos prometen para generar, ¿verdad?, un apoyo electoral y para mantenerlos en el poder ejerciendo, ¿verdad?, las prerrogativas del presupuesto, entre comillas, porque sabes que el presupuesto lo fija la Junta, mis amigos de la Junta. Así que son una serie de elementos que obviamente estratégicamente los meten en esa ruta de querer imponer la solución de la estadidad, pero que no puede llegar a ningún lado porque la estadidad es una decisión bilateral. Claro. O sea, si el Congreso no quiere darle estadidad, si los republicanos, no digamos el Congreso, si los republicanos no quieren darle estadidad, que ya lo han dicho claramente, claro, pues no va a llegar a ningún lado. Por eso es que ellos ven la comisión bilateral. Para ellos, esa comisión bilateral va a tratar de convencer a la convención de estatus de que la estadidad no es aceptable, si lo que están buscando es una solución autoejecutable. Y por eso es que el PNP sigue insistiendo, no, nosotros queremos imponer, ¿verdad?, nuestra solución, va a decir, casi como si fuera un derecho producto de una votación, entre comillas, democrática que se realizó en noviembre pasado, ¿verdad? Porque la del 2017 ya ese 97% que dicen haber obtenido en ese plebiscito, pues nadie realmente se lo creyó y todo el mundo entendió que fue que corrieron solos y así cualquiera, ¿verdad? Así que el PNP siempre ha rechazado la opción esta de la convención de estatus o de la Asamblea Constitucional de Estatus o hasta las propuestas del Colegio de Abogados, que aunque habían algunos abogados estadistas que podían aceptarla, pero nunca el PNP quiso endosarlas, porque entendía que según todas las señales que estaban llegando del Congreso, las fórmulas de la soberanía era lo que representaba un mayor interés para los partidos políticos en Estados Unidos a la larga. Es lo que está más de acuerdo con lo que sería la seguridad, como se llama, la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿verdad? Lo otro, una admisión de un estado cuando la mitad de la población está en contra, cuando aquí ha habido históricamente un movimiento independentista fuerte que no solo ha luchado en las calles, sino que incluso ha sido el único movimiento político que se ha atrevido a golpear en el propio seno del Congreso de Estados Unidos, como ocurrió con el ataque dirigido por Lolita Lebrón. Es decir, no les pasa desapercibido que están cucando, ¿verdad?, posiblemente un monstruo que sí, y luego de las pasadas elecciones, bueno, pasadas elecciones nada más no, luego de las grandes movilizaciones del verano del 2019, que sacan de la gobernación a un anexionista, que destapan toda la corrupción y ineptitud del anexionismo en Puerto Rico. Luego, entonces, en las pasadas elecciones, el anexionismo gana con apenas un 33% del voto. Es una tercera parte del electorado. Y entonces entre el movimiento independentista y Victoria Ciudadana,
prácticamente igualan la fuerza de tanto el Partido Popular y los anexionistas en estos momentos. Es decir, que prácticamente es un país dividido en tres partes. Y yo tiendo a unir Victoria Ciudadana con el Partido Independentista, no porque Victoria Ciudadana esté a favor de la independencia, sino porque favorece el mapa de ruta de una convención de estatus. Y en ese sentido, el PIB y Victoria Ciudadana están de acuerdo en ese objetivo. Ahora, Carlos, el proyecto tiene unos talones de Aquiles que es importante señalar. El primero que yo veo es que una vez se apruebe la ley, si hubiera la suerte de que pase por todas las etapas del Congreso, pues en realidad lo que está diciéndole a la legislatura es: tienes que hacer un proceso electoral donde elijas estas personas, miembros de la convención de la Asamblea Constitucional de Estatus, y la legislatura de Puerto Rico podría cruzarse de brazos y no hacer nada. Eso es. Porque no es un mandato, sino que le dice: tú haz ese trámite, elige a tu gente, nosotros vamos a darte dinero para que financies, vamos a financiar, o por lo menos dar unos fondos, un pareo de fondos para que se pueda hacer una campaña de educación. Pero ¿te acuerdas el referéndum sobre la unicameralidad? Que no pasó nada, a pesar de la victoria abrumadora en contra del sistema bicameral, y la ley podría pasar ¿verdad? Quedar en un limbo, como pasó con la disposición de Obama de asignar 2.5 millones para un plebiscito que incluyera fórmulas aceptadas por el Departamento de Justicia Federal. Van 2 plebiscitos desde que se aprobó esa ley y ninguno ha cumplido, ¿verdad?, con el requisito de que el Departamento de Justicia Federal lo avale. Por tanto, no se han desembolsado. Y en este proyecto se mencionan los 2.5 millones otra vez, porque están ahí lingering, ¿verdad? Están flotando en el espacio, nadie los ha querido coger. Ahora valen menos que 2.5. Sí, por la inflación. La inflación. Sí, así que veo ese problema. Tendría que haber una legislatura amena a este proyecto y un gobernador que no vete la medida, porque no. La va a vetar. Por eso yo estoy de acuerdo contigo. Ese es un talón de Aquiles. Sí. Pierluisi, si la veta, pues habría que ver si hay votos para ir por encima del veto. Sí, porque no se podría ir por encima del veto sin que se logren obtener algunos votos estadistas. Sí. O sea, solo con populares, independentistas, de Victoria Ciudadana, no los hay. Senador independiente, no da para ir por encima del veto. Entonces ahí es donde está el problema. El talón. Claro que por otro lado, tampoco se va a actuar sobre el proyecto de Jennifer González. Sí. Pero yo creo que ese es un problema. Y yo no sé cómo el proyecto, dentro de las enmiendas que se van a discutir, si se pudiera entonces de alguna manera incluir algún mecanismo que impida que el gobernador intente bloquear esa legislación. Sí. Bueno, fíjate que aunque en realidad para que sea bilateral hay que darle espacio al territorio para que cree sus reglas para la Asamblea Constitucional y el proceso sea libre de influencia, pero dentro de la situación política de Puerto Rico, si el Congreso no hace la legislación para ellos convocar el referéndum y decir que es obligatorio y establecer las reglas, va a ser bien difícil. El otro issue que a mí me llama la atención y me preocupa es que el proyecto tiene toda una serie de reglas especiales del debate en la Cámara de Representantes y en el Senado, como si se supiera ya de antemano que va a haber tanto guerrillero en contra del proyecto que van a tratar de utilizar todos los mecanismos parlamentarios para descarrilarlo. Y eso, el Congreso tendría que autolimitarse, porque estarían diciendo: mira, donde tú puedes plantear enmiendas, no, eso no va a estar en orden, no puedes plantear enmiendas. Donde podrías pedir posposición, no lo vas a poder hacer. O sea, múltiples instancias donde en esta ley se estaría el Congreso limitando. Es probable que eso sea un mecanismo usual, no lo sé, en este tipo de proyecto controversial. Y el Congreso yo creo que lo podría hacer.
pero podría generar mucha controversia porque a cuenta de que tú, demócrata, estás empujando esta línea para resolver el problema de Puerto Rico, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué me vas a impedir presentar enmiendas o utilizar maniobras parlamentarias para retrasar un poco el asunto? Así que eso podría ser un eje de controversia allá en el Congreso. ¿Y qué sucedería si la Junta de Control Fiscal intenta ofrecer su opinión sobre la viabilidad económica de las distintas opciones en el presente? Pues yo te diría que dentro del marco... Pero no se dice nada al respecto hasta ahora en el proyecto, y eso es un problema porque la Junta tendría capacidad, es decir, por la ley de promesa, es decir, cualquier cosa que pueda impactar en los próximos 4 años, ¿verdad? Porque todavía no se ha aprobado el plan final, ¿verdad? No, el plan de ajuste no está aprobado. El ajuste todavía no se ha aprobado. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda afectar en lo inmediato ese plan, como podría ser la admisión inmediata de Puerto Rico como Estado, estaría dentro de su jurisdicción para ellos evaluarlo en su impacto financiero. Bueno, no solamente eso, sino que ellos pueden controlar el desembolso de los fondos para financiar la convención constituyente, porque el Congreso no pone todo el dinero. No. Y en ese sentido, ellos tienen que darle el visto bueno. La ley promesa establece que no impide los mecanismos o los referéndums que se tengan que hacer para resolver la situación colonial, pero en la medida que la Junta tiene injerencia en torno al presupuesto, podrían ellos decidir que eso va contra el plan fiscal. Sería obviamente un acto temerario, pero lo han hecho con el asunto de los compromisarios de la estadidad ahora. Claro. El gobernador Pierluisi va en el tercer strike. Ya la Junta le está dando paso porque lo que van a iniciar es un proceso no para hacer una reasignación del presupuesto actual, sino van a hacer una enmienda al presupuesto que requiere que pase por la legislatura, pero eventualmente es la Junta la que decide si le da paso o no a la enmienda del presupuesto. Así que, y de hecho, es probable que el proceso para enmendar el presupuesto tome más tiempo que la ventana que hay para celebrar realmente esa elección especial, porque Rosado Colomer, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, dijo que necesitaba el dinero a principios de abril y el proceso se extiende más allá de esa fecha. Así que a lo mejor es un natimuerto el trámite, porque cualquier enmienda al presupuesto no se va a poder lograr dentro de la ventana que la ley provee para que se celebre la elección. Así que hay unos imponderables que están fuera del poder del proyecto que podrían hacer que se malogre el trámite, particularmente por la división política que hay aquí en Puerto Rico y por la necesidad de que sea la legislatura y el gobernador Pierluisi quienes le den paso a un proyecto de ley fundando esa Asamblea Constitucional de Estatus. Y eso las legisladoras tienen que saberlo, ellas no son ingenuas y tienen que haber sido asesoradas sobre esa eventualidad. Y puede ser también que ellos digan, bueno, pero imagínate nosotros imponer todo, que la ley establezca cómo se elige la gente, qué requisitos tienen que tener para ser electos, cuál va a ser pues las reglas de debate. El Congreso podría decir todas esas cosas, pero sería una imposición más colonial, ¿verdad? Sí. Se vería como que no es libre y voluntario el trámite. Eso, ahí sí se rompería con el modelo de reconocimiento de la soberanía, aunque fuera en términos jurídicos, para que entonces fuera el propio pueblo de Puerto Rico como sujeto jurídico, ¿verdad? El que convoque y decida cómo se va a componer, ¿verdad? Esa convención, ¿verdad? De estatus. Pero lo interesante de todo esto es que el proyecto, y así lo han indicado Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, no está escrito en piedra. Ellas dicen que están abiertas a recibir propuestas de modificaciones que lo mejoren, que lo puedan hacer más efectivo. Y yo creo que todas estas consideraciones que hemos estado viendo, ¿verdad? De posibles talones de Aquiles, ¿verdad? Del proyecto que lo pueden descarrilar,
pues son cosas que en su momento, cuando esto se abra a debate, a consideración en el Congreso, si finalmente, ¿verdad?, se somete, ¿verdad?, a consideración de las comisiones concernientes, pues sería importante articular unos esfuerzos de participación, ¿verdad?, en estas vistas donde uno esté llamando la atención sobre ello, ¿verdad? Porque yo creo que también nadie mejor para conocer las reglas de juego dentro de la jungla política puertorriqueña que los propios puertorriqueños. Yo creo que desde Washington eso no se maneja con el grado de detalle, con el grado de conocimiento de la especificidad, ¿verdad?, que requeriría para asegurarse que el proyecto, pues finalmente, si es aprobado, pues no va a contener estas píldoras venenosas que lo pueden al final descarrilar y lamentablemente pues crear otro proyecto mal logrado, ¿verdad? Que pues nada, siempre desilusiona, ¿verdad? Sí. Otro asunto importante para mí, Carlos, es que el producto del debate, de la deliberación en conjunto con la comisión bilateral, porque es importante, no es que se van a reunir solos en un cuarto oscuro los boricuas y ahí van a salir con un milagro, no, esto es en consulta constante, ¿no? Es que la solución que se proponga va a ser mutuamente aceptable, por eso es vinculante, pero va a tener un plan de transición. Sí. Y eso es importantísimo para que los puertorriqueños podamos ejercer libre y voluntariamente nuestro derecho al voto sobre lo que queremos para el país. Y ese plan de transición obviamente va a tener el aval del gobierno norteamericano, porque si los independentistas o los libre asociacionistas dicen hace falta tanto dinero para financiar la transición, pues no lo van a poner en la papeleta si Estados Unidos no está de acuerdo. Y eso es un avance significativo porque reduce la demagogia de los opositores de las fórmulas de soberanía e independencia, ¿verdad? Que siempre atacan, no, nos vamos a morir de hambre, aquí se van a llevar las autopistas y el morro. No, habría un plan de transición que sea viable para que se pueda cumplir con las metas y ese plan de transición estaría avalado por el Congreso, así que no hay ninguna incertidumbre, aquí está todo escrito. Y también me llama la atención que se podrían presentar diferentes planes de transición con alguna de las alternativas, digamos un plan de transición a 20 años, un plan de transición a 10 años, podría jugarse con esas diferentes alternativas. Y otra cosa que me llama la atención es que podría haber una votación de ranking. Ah, sí, que eso también está incluido. Sí, interesantísimo. ¿Verdad? Mi primera elección sería la independencia. Mi segunda elección, con este plan de transición. La segunda elección, la libre asociación. Y no voto más nada. Pero ya ahí hay 2 votos. Porque en realidad, pues yo escogí mi preferido y mi segundo preferido. Y entonces ahí habría obviamente más juego de pie para un resultado que sea viable. De acuerdo. Y eso pues me pareció innovador en este proyecto. Carlos, ¿qué vamos a hacer los puertorriqueños en relación a apoyar o no apoyar esto? Porque en realidad no podemos asumir un papel de ser meros espectadores, porque eso es lo que pasa muchas veces. Se mueren las iniciativas porque no hay la suficiente presión. Es bien difícil resolver un problema colonial cuando no hay tiros y bombas, ¿verdad? Con tiros y bombas se han resuelto la inmensa mayoría de los problemas coloniales, pero Puerto Rico no, esa no es la ruta que hemos elegido hasta este momento. Así que por eso entran en juego tantas variables, tantas contingencias, tantas píldoras venenosas en un proceso que es de diálogo, pero también de fuerza, ¿no? Y yo creo, ¿verdad?, que en realidad debe haber una participación importantísima de los sectores políticos que sí quieren resolver el problema del estatus. Es una solución de diálogo, es una solución de hablar tú a tú entre los americanos y los puertorriqueños. Que eso es lo que tiene que ocurrir en un proceso de descolonización. O sea que bueno, cuando el proceso de consulta y negociación, no sé si te acuerdas, hubo vistas en Puerto Rico. Sí. Se creó hasta en Ponce,
hubo una de las sesiones fue en Ponce, se creó incluso, yo me acuerdo, Juan Manuel García Pasalacua y yo, junto con Beto Morales, que era el presidente de la Universidad del Sagrado Corazón en aquel entonces, se organizó un comité interuniversitario donde todos los presidentes de la universidad se unieron para presentar entonces una ponencia común en esas vistas, una participación como nunca antes, los estudios también de viabilidad de las distintas opciones que se hicieron. Yo creo que es de fundamental importancia que ahí pues se lleven ponencias. Por ejemplo, yo creo que es importante que tú como tal vez el principal conocedor de las implicaciones que tiene la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, que puedas llevar también una ponencia recomendando cómo se debe definir, porque obviamente no se pretende complicar ese proyecto de Alexandria Ocasio-Cortez planteando que se elimine la Junta de inmediato. No, pero hay que lidiar con el problema de la deuda. La transición tiene que incluir una solución al problema de la deuda. Yo creo que ahí tiene que estar implicado la cuestión de las deudas, porque la deuda lesiona la posibilidad de una libre determinación. Correcto. Porque si no, imagínate, si ha empezado a pagarse la deuda y entonces el gobierno de Puerto Rico ha empezado a colapsar en sus servicios y entonces vuelve a incumplir entonces en el plan de repago. Y vuelve toda la crisis. Imagínate qué va a pasar. Va a decir, hay que poner a Puerto Rico en condiciones de poder cumplir. ¿Ve? Y yo creo que la deuda es uno de los grandes obstáculos y tiene que ver mucho con el reconocimiento de la soberanía, de poner a Puerto Rico en condiciones de poder decidir libremente. Y con una deuda de esa naturaleza cuesta. ¿Quién puede decidir qué hacer con su vida? Claro, y cuando lo que se proyecta es que esas promesas que está haciendo la Junta no se puedan cumplir a mediano y a largo plazo. Así que es un elemento. El asunto de la transición es vital. El asunto de cómo sería para cada fórmula. Bueno, la estadidad, o sea, cuáles serían las condiciones para la estadidad, el idioma, obviamente que sea Estados Unidos el único representante en asuntos deportivos. Esas cosas Estados Unidos no las puede ceder porque no se las ha cedido a los otros estados. Así que hay la mitología esta del estatus va a caer, como ha caído con Sánchez Valle y Franklin y Aurelius, la mitología sobre el Estado Libre Asociado, pues también sobre la estadidad va a caer, y eso es la ganancia de un proceso de diálogo de este tipo, porque en realidad Estados Unidos va separando la paja del grano y sabemos con el grano qué es lo que podemos hacer. Yo creo que esa es parte del proceso. Claro que sí. Claro que Carlos, ¿algún comentario final? Pues nada, a mí me parece que lo que tú planteas sobre la importancia de la participación, yo creo que en estos momentos tenemos que salir de la pasividad, del encierro, de la cuarentena. Hay que un poco retomar la movilización, ¿verdad? Que culminó en el verano del 2019, que ya se veía con otra serie de movilizaciones los primeros de mayo, etcétera. Es decir, ya uno necesita que la ciudadanía puertorriqueña empiece a implicarse y más todavía en este proceso, porque yo creo que es una oportunidad y no podemos perderla. Yo creo que es una oportunidad para resignificar el discurso en torno al estatus, ¿verdad? Y quitarle el monopolio que han tenido hasta ahora los dos principales partidos coloniales, el PNP y el Partido Popular, y dárselo a un proceso que no van a poder controlar, que entonces no son sus wish lists ideológicos los que van a prevalecer, la demagogia ideológica de esos dos partidos lo que va a prevalecer, sino lo que en términos reales puedan parir esas conversaciones
entre la comisión bilateral que se va a nombrar en Washington y lo que serían entonces los constituyentes, ¿verdad? Que yo apuesto que también es bien importante que continúe la tendencia actual de pérdida tanto de los estadistas como de los populares en la proporción del voto general, lo que podría llevar, y esa debería ser la meta, a que los independentistas y los de Victoria Ciudadana se puedan convertir en mayoría. Y yo no creo que eso sea un objetivo imposible en este momento. Yo creo que es el momento para rechazar todo lo que nos han dicho hasta ahora que es posible, que es realista, que es razonable. No, yo creo que es el momento para soñar lo que hasta ayer nos decían que era imposible. Y este proyecto yo creo que es un paso. Yo no estoy diciendo que sea todo. Es un paso en esa dirección. Es una oportunidad, una puerta que se abre y que nos va a permitir abrir otras subsiguientemente. Sí, siempre nos hemos pasado diciendo que el Congreso tiene que hablar, tiene que expresarse. Esto es un mecanismo para que ellos se puedan expresar. Y hay que obligarlos. Y si los republicanos se plantan en seco y dicen no hay estadidad, pues entonces pues se acabó. ¿Sabe? Esto no se trata de que Pierluisi, Jennifer González y Rivera Schatz pues quieren la estadidad y entonces no, es que es un proceso y por eso nunca les gustó mucho el proceso de consulta y negociación, porque el concepto de consulta y negociación siempre implica que hay una especie de mutua determinación. No es solo lo que quiere una parte. No, los independentistas quieren ser una nación más favorecida, pues perfecto. En el comercio internacional, en las relaciones económicas, quieren que Estados Unidos mantenga la cantidad de ayuda actual por un periodo de tiempo para permitir que entonces esa economía pueda despegar y alcanzar la autosustentabilidad en el más breve plazo. Pues todo eso son las cosas que hay que ir conversando. ¿Cuáles son las conversaciones? Algo que hemos logrado superar en esta ocasión, ¿verdad? Que no había en el 89 y el 90, que me acuerdo que a Rubén Berríos Martínez le llegaron a preguntar si a cambio de mantener las ayudas federales en el nivel actual por 20 años y con la posibilidad de renovarlo por otros 20 años, porque así dijo J. Bennett Johnston, serían 40 años manteniendo el nivel actual de ayudas federales, si a cambio de eso estarían dispuestos a aceptar la presencia de las bases de Estados Unidos en Puerto Rico. Y Rubén le dijo, estamos dispuestos a considerarlo. Nunca, ¿sabe? Fue una respuesta honesta, realista. A mí no se me cayó. Yo creo que fue una respuesta inteligente, ¿verdad? Y obviamente hoy no hay base. ¿Dónde está la base? O sea, que en ese sentido hay unos pasos y lo de la ciudadanía igual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo que planteó J. Bennett Johnston. La ciudadanía de Estados Unidos, una vez Puerto Rico es independiente, ya no se nace con la ciudadanía. Pero eso no significa que los que están en Puerto Rico la preservan. Y los que la preservan, los hijos que nacen de ellos, pueden ir luego a inscribirse en un consulado de Estados Unidos como ciudadanos naturalizados. Correcto. Es otra de las vías para adquirir la ciudadanía, porque adquieren un derecho a través de sus padres. Sí. ¿Ves? Que en ese sentido también el tema de la ciudadanía se superó. Tiene solución. Y que era muy importante porque, y sobre todo en la realidad de hoy, donde el 60% del pueblo de Puerto Rico reside en Estados Unidos y no en la isla. Sí, eso habría que considerarlo siempre. Pues Carlos, mira, agradecido por esta conversación tan interesante. Es una conversación que también genera unas expectativas, ¿verdad? Unas esperanzas de que la conversación
siga tramitándose y que se vayan abordando todos estos issues, se vaya educando al pueblo de Puerto Rico. Todo este trámite genera una información que ayuda a educar al pueblo de Puerto Rico. Así que vamos a darle seguimiento y vamos a participar. Yo creo que debemos participar, escribir cartas, escribir emails, aportar información, hablar sobre los problemas que tiene el proyecto, las píldoras venenosas, los talones de Aquiles, de todo esto para que se pueda sacar el mejor resultado legislativo de ese trámite y que finalmente veamos, ¿verdad?, esa solución del estatus colonial de Puerto Rico. Estamos pasando por demasiadas cosas terribles por razón de ese estatus colonial y nos merecemos una solución lo antes posible. Así que voy a agradecer tu comparecencia y seguiremos dando seguimiento, ¿no? Sí. Valga la redundancia. Y agradezco entonces a la delegación del Colegio de Abogados y Abogadas de Ponce por habernos permitido transmitir esta actividad por su página de Facebook. Y la semana que viene no vamos a estar aquí porque es Jueves Santo, así que vamos a descansar un poquito esa semana. ¿Vas a estar rezando? Sí, voy a estar rezando. Sí, regresaremos entonces la semana de arriba con otro tema de interés. Así que muy buenas noches. Hasta luego.